Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, amado Dios, gracias Señor. Venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, el cual tú no vas a despreciar, Señor. Gracias porque estás allí viviendo en nuestro corazón, Señor. No estás en otro lugar, sino aquí en nuestro corazón, preparando este terreno que debe recibir tu semilla de la mejor manera, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de comer de tu maná, Padre. Ese maná, ese pan del cual nunca vamos a tener hambre y esa agua que nunca vamos a tener sed, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón y derriba todo argumento que venga a nuestra vida y que se levante en contra de tu conocimiento en el nombre de Jesús, sino que venga la verdad tuya, tu palabra revelada a nuestra vida para ser entendidos, para ser sobrios y saber que tú nos estás hablando. Bendice a los que no han podido venir y a los que estamos aquí por nombre y apellido, a sus familias y todo lo que toque en sus manos, que sea bendito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estábamos viendo un tema poderoso y les digo que es un tema poderoso porque el arma con la cual vamos a pelear las batallas, la espada con la cual nosotros vamos a pelear como guerreros de Cristo es la palabra de Dios. Infalible, eficaz, viva y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Sabían que los romanos usaban unas espadas que tenían filo por el norte y filo por el sur? Porque lo que no atajaban por un lado, lo atajaban por el otro, hermanos. Total que esa espada lograba el objetivo, que era matar a su contrincante. Ya pudiera ser amigo, enemigo, lo que sea. Pues solo imagínense que la palabra de Dios es comparada como una espada de 2 filos que atraviesa los pensamientos y las intenciones del corazón. No para matarnos físicamente, sino para que muramos, ¿verdad?, a nuestra naturaleza y seamos vivificados a través de la palabra de Dios. Esa, en pocas palabras, vimos que era la palabra. Vimos muchas cosas ese día. A ver, ¿qué me quiere recordar algo de lo que vimos acerca de que cómo crecemos espiritualmente cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿Alguien que me quiera decir algo que se le haya quedado en su corazón? Bueno, en primer lugar, recuerden que cuando nosotros queremos estudiar la palabra no va a ser por lo que yo sé, sino por lo que el Espíritu Santo me guíe en ese momento a entender conocimiento y razones. Porque recuerden que si es la palabra de Dios, solamente con la ayuda del Espíritu Santo la puedo entender. Porque si trato de darle mi pensamiento, entonces yo estoy leyendo letra. Y recuerden que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque tanto conocimiento, tanta sabiduría, ya vamos a ver qué le pasó a un rey por creerse más que el que es más, ¿verdad?, que todos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que en ningún momento se nos suba el conocimiento a nuestra mente como para decir que somos absolutamente los más sabios y entendidos porque conocemos la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, sino porque el Espíritu Santo nos revela. La revelación de Dios se llama rema y la palabra escrita es el logos de Dios. Pues que el Señor ponga siempre remas, o sea, revelaciones en nuestro corazón. Muy bien. Hablamos de que un discípulo madura cuando aprende a estudiar la palabra de Dios y vimos esto, que el que estudia la palabra de Dios conoce a Dios, que la Biblia no es una caja de promesas, que la voy a leer al azar, sino que voy a ir, ¿verdad?, leyéndola y entendiéndola desde la A a la Z. Yo no empiezo el abecedario desde la Z, ¿verdad? Empiezo desde la A para entender y comprender y poder formar palabras. Pues lo mismo con la Biblia.
Si usted quiere aprender verdaderamente la Biblia, empecemos a leerla desde el Génesis. Empecemos a estudiar los evangelios. Empecemos a estudiar de algo coherente que me le dé sentido a lo que yo estoy entendiendo de parte de Dios. Otra cosa que vimos que es la palabra, Jesucristo es la palabra viva, 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 el verbo se hizo carne, pero la Biblia es lo escrito, esa voluntad, ese testimonio a las naciones. Que sin él, pues imagínense, solo podríamos estar, no solo, sino que tendríamos al Espíritu Santo para que nos lleve a esas verdades que Jesucristo en algún momento nos dijo hace 2000 años. Él nos recordaría si no existiera la Biblia. Quien quiera conocer a Dios, vimos, debe conocer la palabra. Y lo leímos, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne y todas las cosas fueron hechas por Dios. Entonces, ese conocimiento absoluto lo tenemos escrito en la palabra de Dios. También vimos que es creadora. Dios dice y con su poder, su Espíritu Santo y la palabra es hecho. Hágase la luz, hágase todas las lumbreras que hay en el firmamento, que la luna dé su resplandor, ¿verdad? Todo se hizo a través de la palabra, es sustentado por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha salvado por su palabra, no nos dejó un mundo desordenado, sino que por culpa del pecado nosotros caímos en el desorden absoluto y total. Hubo un cataclismo terrible, hermanos, cuando el hombre pecó. Eso fue lo que por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre, Jesucristo, el varón perfecto, entró la vida eterna y salvación a nosotros. También vimos que el que conoce la palabra de Dios, conoce el orden, sabe por dónde comenzar, sabe qué corregir y sabe qué hacer, o sea, lo bueno delante de Dios. Y estuvimos viendo los incisos del ejercicio de autocompletación y nos habíamos quedado en el inciso F, si bien lo recuerdan, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir directamente al inciso F. Para los que no pudieron estar la clase anterior, tenemos el vídeo ya subido de la clase anterior allí en el grupo. Si alguien no está en el grupo del WhatsApp, entonces escríbame por favor su teléfono al lado cuando pase la lista y yo los voy a agregar en el WhatsApp. Vimos hasta el inciso F, nos quedamos ahí, aquí. Entonces vimos 2 de Timoteo 3:16, que vimos que toda la escritura sin ningún error es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces cuando alguien les diga, inspirada por Dios, pero la escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la escribió Moisés, la escribió Isaías, Jeremías, sí, eran hombres, ¿pero qué? Inspirados por Dios. Como les expliqué en la clase anterior, un poeta se inspira en una rosa para hacer un poema, una mujer, un niño, una cosa, lo que sea, pero estos hombres de ninguna manera se inspiraron en otra cosa que no fuera el Espíritu Santo en sus vidas, dándole, porque imagínense, díganme una cosa, ¿ustedes creen que ellos eran personas que sabían escribir? Que sabían cómo, ¿verdad?, hacer que cada párrafo coincidiera, de que cada letra coincidiera, que todo fuera en ese orden perfecto que es la Biblia. Pues no lo tenían, sino que fue revelado por el Espíritu Santo de Dios a sus vidas y de esa manera lo escribieron. Ese fiel testimonio viene directamente de la boca de Dios a la vida de hombres que Dios utilizó en ese momento para que quedara plasmado esa palabra escrita en lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la respuesta para el inciso F es: la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, corrige e instruye. Gloria a Dios. ¿Es que no se lee? ¿Qué es lo que no se lee? No, es que es la E aquí, pero es la F. Sí. Ah, es la F, sí.
la siguiente, o sea, es que hay un inciso que no está en el manual, pero guíense por el versículo, segunda de Timoteo 3:16, ¿vale? Porque por error de impresión les había explicado en la clase anterior, pues se comió un inciso y entonces por eso es que están ahí perdiditos. Váyanse por el versículo, ¿vale? 1000 perdones. Muy bien. Entonces cuando dice redarguye es como cuando ustedes empiezan a sentir una culpa por algo que han hecho o algo que tienen que cambiar en su vida y empiezan, ay, yo no debería de hacer eso, decir eso es y eso miren, y cuando es algo bueno que está pasando, ¿de dónde viene todo lo bueno? De Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en mi vida, porque yo voy a pelear y voy a decir en mi interior, ay no, yo porque voy a dar mi brazo a torcer, o porque voy a decir algo que yo ya dije y que me parece que, no, yo no, ¿me entienden? Entonces está lo mío, mi postura, pero está algo que está sobre todas las cosas, que es el conocimiento que viene de parte de Dios. Y Él siempre me va a mandar a hacer lo bueno, siempre me va a mandar a hacer lo bueno, a través del Espíritu Santo. Eso significa redarguir. Y corregir ya sabemos. E instruir ya sabemos qué significa, ¿no? Corregir es cuando yo sé que he cometido un error, pues lo enmiendo. Muchas veces lo reconozco y otras veces el Espíritu Santo me lo revela. Uy, me equivoqué. Y lo mejor es corregirnos a través de la palabra. Muy bien. Entonces el inciso F, ya sería aquí inciso F, ¿no? Hebreos 4:12. Carlitos, léame aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Eso es como cuando un doctor está haciendo una autopsia, ¿verdad? Porque está viendo de qué fue que murió la persona, qué fue lo que pasó, ahí aparece hasta la última cena, todo, comida, lo que sea, está haciendo una disección, se le dice, de aquel cuerpo, ¿verdad? Para ver qué sucedió. Ay, pues de la misma manera trabaja la palabra. Allí, en aquel pensamiento, en aquel sentimiento, aquello que yo hice con mis manos, con mis pies, y empieza a partir todo. Y miren, ¿sabe para qué lo parte? Para sacar todo aquello que no le agrada a Dios de nuestra vida. Y empezamos a sentir hasta dolor. Ay, cómo me duele reconocer. Dicen que la verdad duele, ¿verdad? Pues es mejor una verdad que duela y no una mentira que mate, hermanos. Mejor morir por la verdad y no que la mentira me mate a mí. Entonces que venga ese poder sobrenatural a mi vida, que parta esas intenciones malas de mi corazón y las arranque y las quite y las aparte de mi vida, porque eso al final va a ser aflicción y mal de espíritu. Y eso va a ser hasta que yo lo deje, hermanos. ¿Y cuándo lo voy a dejar si yo solo quiero hacer lo malo? Aunque me duele, estoy ahí pecando, porque según yo es lo mejor que puedo hacer. Y estoy cavando mi propia tumba. Estoy volviendo a llenar la sangre en mis manos del inocente Hijo de Dios. Suena fuerte, hermanos, pero cada vez que pecamos hacemos eso. Nos manchamos de su sangre, y no de la buena manera, sino que es como que lo volviéramos a clavar, lo volviéramos a latigar, y como que volvemos a querer hacerlo pasar por lo mismo, cuando ya lo hizo todo por mí. Me toca a mí empezar a lavarme en su sangre preciosa de todo pecado y de toda maldad. Entonces, esa es la palabra, ahí trabajando en mi interior, haciéndome de nuevo. Y por eso duele, hermanos, duele. Porque duele dejar de ser lo que yo soy. O sea, malo, traicionero y de todo lo que ustedes quieran. Pero qué lindo cuando me transformo en esa nueva criatura que Dios quiere que seamos. Entonces, ¿cómo queda este inciso? Queda, la palabra de Dios nos discierne los pensamientos y las intenciones. ¿A dónde iré, Jehová? Es que, ¿a dónde? Si bajara a la
la tierra, ahí estás tú. Si subiera a los montes, ahí está. ¿Y dónde me voy a esconder de la presencia de Dios? Entonces, ¿cómo no van a ser discernidos mis pensamientos y mis intenciones? Aún antes que abra mi boca, ya está diciendo, ay hijo, lo que vas a hacer. Y lo hago. Pero fiel es Dios y está ahí para corregirnos e instruirnos. Amén. Muy bien, ahora vámonos al inciso G. Efesios 5 del 27 5 del 25 al 27. Hermanito Rodrigo, léalo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para Santificarla. habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Aquí este es un capítulo muy, para los hombres, léalo por favor. El capítulo 5 de Efesios, los que están casados, los que tienen pareja, los que tienen novia, futuros maridos. Por favor, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí el Señor nos está haciendo un escáner a todo lo que son. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Pues Jesucristo está haciendo aquí un escáner. ¿Por qué lo está haciendo? Para que se presenten delante de mí, santificados, purificados, lavados por medio de la palabra, para que nos presentemos a sí mismo delante de Dios sin mancha y sin arruga. El que pretenda hacer esto por su propia cuenta va a dejar unas cosas sí y otras no. Pero cuando deja que la palabra de Dios lo purifique, lo santifique y lo lave, allí está siendo aprobado delante de Dios y se encuentra ya mismo delante de la presencia de Dios sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios anda buscando. Pero no se aflijan, como les digo, no es por mí mismo, sino que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que Él sabe lo que a mí me conviene y cómo presentarme a Él delante de Dios. Entonces, vemos que el inciso H, que es el G, en sus manuales queda: la palabra de Dios nos purifica, santifica y limpia. Hermanos, mejor imposible. Ni con gel de manos, ni con nada por el estilo. Yo creo que es que si tengo a Dios lo tengo todo, hermanos. No sé cómo explicarles. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Ahí está el Señor purificándonos, santificándonos y limpiándonos. Su obra redentora al completo. Bien, el siguiente inciso, que sería el inciso H en sus manuales, ¿sí? Juan 8 del 31 al 32. Hermanito Melvin, le vamos a dar el privilegio. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, porque les estaba diciendo en pocas palabras: ustedes están equivocados, no saben nada, pero si me conocen a mí, si permanecen en mí, si verdaderamente sean mis discípulos, entonces sí tendrían la verdad, o sea, Él. Y la verdad los haría libre de esas mentiras, de esos prejuicios, de esos argumentos, todo porque Él no aceptaban que estaban delante del Hijo del Dios viviente. No podían entender que una deidad se haya humillado a sí mismo y haya bajado en forma de hombre y se haya convertido el Verbo en carne. Eso no lo entendieron nunca, porque estaban entenebrecidos en su sabiduría, en su orgullo, en su soberbia. No aceptaban que uno fuera mayor que ellos.
y el mayor de mayores, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, vino a nosotros y ellos no le conocieron. Por lo tanto, por eso les dijo el Señor, y esto que fue suavecito, otras veces les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. Unas veces les hablaba así, porque Él tenía toda la autoridad y estaba en el derecho de decirlo. Pero resulta que el Señor viene amablemente y les dijo, si a estos que sí habían creído en Él, que si permanecen en Él, entonces verdaderamente iban a ser sus discípulos. Y la verdad iba a estar con ellos. Así como la verdad está ahora mismo con nosotros. La palabra revelada de Dios. Entonces, ¿cómo queda el inciso I aquí y en sus manuales el H? La palabra de Dios nos da libertad y nos hace conocer la verdad que es ¿quién? ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo no tengo la verdad, hermanos. Yo solo sé, como alguien que dijo ahí, yo solo sé que nada sé y lo único que sé es que hay un Dios en los cielos y de Él hablo. Amén. Juan 8 del 31 al 32. Ahora vamos a ver Lucas 8 del 4 al 15. Esta parábola, casualmente esta semana, la vimos en el martes, si no me equivoco, por boca del hermano Fernando, que es la parábola del sembrador. Y esta se la voy a leer yo, no porque sea la maestra, ¿verdad? Ni porque tengo una voz melodiosa, sino porque yo quiero que escuchen bien lo que nos quiere decir la palabra en esta parábola. Y los que vinieron el martes a la reunión, no sé si alguien vino el martes a la reunión general, pues vas a ver que el Señor nos está hablando. ¿Qué dice acá? Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Quiero que entiendan algo referente a las parábolas. Jesucristo no era un hablador de cuentos ni mentiras. Las parábolas eran historias de hechos de la vida real que se utilizaban para que la gente entendiera en su lenguaje lo que la persona que estaba hablando quería dar a entender. Esa era una parábola. Por lo tanto, si usted escucha, dijo una parábola, no es que dijo una fábula ni un cuento, sino que un hecho de la vida real traducido al lenguaje de lo que entendían en ese momento las personas. ¿Sí? Esa es la parábola. Entonces, el sembrador salió a sembrar su semilla. Imagínense quién puede ser el sembrador. ¿Quién es el que siembra la semilla? ¿Vale? Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Hollada es esto. Y las aves del cielo la comieron y la picotearon. O sea, no la recibieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Una piedra seca, áspera, dura, fea, que no tiene vida. ¿Qué vida va a dar? Muy bien. Luego otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Porque esos espinos ya van a ver lo que significa. Luego otra parte cayó en buena tierra, o sea, en mi corazón, en su corazón, y nació y llevó fruto al 100%. Y hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero está hablando de esos oídos espirituales, de esos que son como radares, antenas que tienen wifi, ¿saben? Ese wifi espiritual que nos hace entender y escuchar la voz de Dios. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Habla de los que no entienden porque tienen el conocimiento entenebrecido, los que no creyeron en el Hijo de Dios. Entonces sigue, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, por lo tanto el sembrador es el mismo Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Luego los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan porque empiezan a renegar de Dios. Luego la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Mas lo que cayó en buena tierra, esos son los hijos de Dios. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios oída y dan fruto con perseverancia. Hermana, yo soy hijo de Dios porque le hablo a mi madre, a mi padre, a mi hermano, incluso de lo que usted da, de esta palabra que yo recibo. Gloria a Dios, hermanos, porque la semilla cayó en buena tierra. Entonces, esta parábola es de mucha reflexión, porque unos son hacedores de la palabra y otros solo son oidores de la palabra. Y otros solo van a su conveniencia acomodando la palabra según sus necesidades. Y Dios no puede ser burlado. O estás conmigo, dice el Señor, o estás contra mí. Y yo creo que aquí todos queremos ser buena tierra y dar fruto al 100% en su momento. Esta es la parábola del sembrador, más lo que nos añadieron el martes. Esto es como un terminar de reflexionar lo que Dios nos quiso hablar esta semana. Por lo tanto, ¿cómo queda el inciso? El inciso queda así. La palabra de Dios la palabra de Dios es como semilla que debe germinar en nuestro corazón. En algún momento los pusieron a ustedes a germinar en un botecito con algodón, unos frijolitos que nacía. Ay, hermano, qué cosa más linda. Imagínense así la palabra de Dios creciendo en sus corazones. Ay, gloria a Dios, dando muchos frijolitos. Bueno, muchos frutos, hermanos. Mucho, hermano. Pues no dejen que venga una ave fea y mala e intencionada a robarle lo que es suyo también. Amén. Muy bien. Y por último tenemos el inciso K, que sería el J para ustedes. Santiago 1 del 22 al 25. Le vamos a dar. ¿Quién quiere? Hoy voy a darle el privilegio al que quiera. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Hermanita Alba. Ay, Miriam. Ay, hermana, después la mascarilla. Pero ustedes hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ay, hermanos, dura es tu palabra, dice el Señor. ¿Saben por qué no se menciona aquí? Que no, para empezar, si no hacemos la palabra nos estamos engañando. Es como el que quiere estudiar de médico y no ejerza la profesión. Pues se quedó allí y se le olvida todo. Ya cuando quiere hacer una simple disección a una rana no puede. Así de sencillo, no puede porque lo olvidó todo. Dejó de ser médico porque se descuidó. Entonces muchas veces nosotros dejamos, fíjense bien, y se los digo con esta palabra, de ser hijos de Dios y constituirnos enemigos de Dios al pecar. Qué fuerte, ¿verdad? Pero allí nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos como el hijo pródigo. Jesucristo siempre nos va a ver, a pesar de lo que acabo de decir, siempre nos va a ver con ojos de amor y de misericordia, como sus hijos, pero como de esos hijos desobedientes, mal portados, que necesitan por su bien. Dios no está castigando a nadie, está corrigiendo. Una muy grande diferencia entre castigo y corrección. El castigo, y hasta puede ser inocente una persona y la castiga. Pero el que está siendo corregido, está siendo pulido, transformado, moldeado. Hermanos, no tengo palabras para decirle quiénes somos nosotros en las manos del alfarero. Nuevas criaturas, kilómetro cero, un nacer de nuevo,
la oportunidad de dejar todo lo que haya hecho en mi vida, que hizo un desastre horrible, para tener ahora esa oportunidad de hacer las cosas de nuevo y bien, correctas, tal y como debieron de ser, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, que no caigamos en esto, solo oír y engañarnos a nosotros mismos. Y cuando nos dice que nos vemos en el espejo como un reflejo natural, es porque, imagínense, cuando estamos haciendo algo malo y nos vemos al espejo, hasta decimos, uy, ni me reconozco, uy, ni me quiero ver, uy. Vaya, las mujeres que se sacaron mal una ceja y se dejaron, por decirles así, una cosita así media de risa, ¿verdad? Uy, no me... Y hasta se ponen aquí el flequillo, ¿verdad? Y andan ocultando aquello, menos que se ven al espejo. O un mal corte de pelo, uy, se ponen una gorra los hombres y nosotros ¿qué? Ay, Dios mío, ojalá que haga frío en ese momento, por un decirles. Ahora imagínense cuando reconocemos ahí aquel reflejo feo, uy, la que hice. No nos queremos ni ver. Cuando lo que tenemos que ver en ese espejo, ¡ay! Es la imagen de Jesucristo reflejada en mi vida, hermano. Que cuando ese espejo lo esté viendo, digo, ¡ay, qué linda esta hija de Dios! ¡Qué bella! No por el pelo ni por los ojos, sino porque está tomando la imagen y semejanza del varón perfecto Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando yo entiendo eso, hermanos, ¡ay! No hay competencia para mí. Me quiero seguir viendo en ese espejo porque estoy viendo que estoy reflejando al Hijo de Dios. Que Él está allí en mi corazón. Ya no estoy viendo a esta Claudia que hace cosas malas, sino a Claudia, la hija de Dios viviente, que está haciendo lo mejor de lo mejor para agradar a su Padre. Entonces, por eso, considera en un espejo su rostro natural, ¿verdad? Porque se considera a sí mismo y se va porque ya vio lo que era. Entonces, entendemos razones aquí en el inciso K acerca de lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, el verdadero discípulo es, mas el que mira atentamente, se nos olvidó en la perfecta ley, la de la libertad y la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, será bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado dices que será feliz. Eso significa bienaventurado. Dígame, hermanito. Amén. Yo dije que levantó la mano. Muy bien, entonces el inciso queda así. El verdadero discípulo es el que practica, ¿qué? El manual de vida, la palabra de Dios. El que sigue el consejo de su Padre, el que escucha al Espíritu Santo, el que hace la voluntad de Dios, el que en contra de sí mismo enmienda su error, se deja corregir y sigue el buen camino. Ese es el discípulo, el que cuando ve su reflejo en el espejo, está viendo la imagen de Jesucristo día a día. Gloria a Dios. Entonces, hay algo que quiero mencionarles para ustedes. La palabra de Dios viene a funcionar realmente en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a obedecer y a predicar lo que está escrito. Quien lee la palabra de Dios y no la vive es como aquel árbol que nunca da frutos y está listo para ser cortado. Y el que obedece la palabra madura espiritualmente. El que no la obedece jamás crece. Yo no quiero crecer en conocimiento. Quiero crecer en sabiduría. Y ser sabio es obedecer la palabra de Dios y practicarla. No solo ser oidores, sino que también hacedores de la palabra. Y esa es la palabra para mí. Eso es la palabra para mi vida. Y esto mismo también lo deben de saber otros hermanos. Porque esto es ser hacedores de la palabra. Esto es ser discípulos de Cristo. Para eso estamos estudiando. Para que esto no quede aquí guardado, retenido en mi corazón, que hasta a mí se me puede olvidar, sino que a medida de que yo lo voy
diciendo y diciendo, a mí también va creciendo mi fe y estoy ayudando a otros a tener fe en Dios a través de su palabra. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en la palabra de Dios. Y vamos a intentar entrar en la tercera lección, habiendo terminado la lección de la palabra de Dios. Y la tercera lección que tenemos ahora mismo es: un discípulo madura cuando aprende a alabar, hermanos. Y si aquí me desato el moño, como dicen, me van a perdonar, pero este es mi plato fuerte y mi debilidad, la alabanza. La verdad es que hay muchas maneras que tienen los hijos de Dios de conectarse directamente con la presencia de Dios, con el trono de su gracia. Unos leyendo la Biblia ya sienten que están tocando el cielo, ¿sí me entienden? Otros orando. Yo cuando escucho una alabanza, pero de salmistas, no de artistas, una alabanza que exalta a Dios, que ministra a Dios, para mí eso es tocar el cielo. Entonces, hay muchas maneras de alabar al Señor. Vamos a aprender qué significa alabar a Dios. En primer lugar, el significado de alabar a Dios es agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado y ha hecho por nosotros. Lo puedo hacer en manera de oración, lo puedo hacer con un cántico o una oración mía propia que le puse letra y que le puse amor y le puse compromiso y sobre todo un corazón agradecido con Dios. Qué lindo, ¿verdad? La alabanza es tener un corazón, eso, miren, me adelanté, agradecido con Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenía trabajo ayer, hoy no tengo, gloria a Dios, tengo el paro, no tengo nada. Pero tengo a Dios, Él es mi proveedor, gloria a Dios, aleluya. Ese es un corazón agradecido. Pero un malagradecido corazón, ¿qué hace? ¡Oh! Hoy me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero, y las deudas, y los hijos, me piden pan, me piden leche. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, hay que darle gracias a Dios. Amén. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y si Dios quita algo de mi vida, es porque no lo necesito. Él me va a dar lo que yo necesito verdaderamente. Y tal vez ese trabajo me estaba llevando a la perdición, hermanos. No lo sabemos. Esa persona que yo creía que era el amor de mi vida me estaba llevando a la perdición y me dijo, pues yo no quiero nada contigo. Gloria a Dios, porque el Señor me lo está quitando. ¿Acaso no soy su hijo? ¿Acaso no me estoy dejando llevar por lo que Él haga en mi vida? Entonces, si yo dejo que Él permita eso en mi vida, es porque me conviene. Unas cosas me las busco, como les dije en las clases anteriores, y otras vienen de parte de Dios. Y a veces las que vienen de Dios no las entiendo, pero es mejor entenderlas cuando tenemos el Espíritu Santo, seguro que lo entendemos, hermanos. Entonces, seamos agradecidos con Dios en lo bueno y en lo malo. Así como cuando se cansan en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, y después vienen los reclamos, ¿verdad? Y delante de todos mis familiares me dijiste que me querías y me amabas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermano, no nos divorciemos de Cristo, que Él no tiene la culpa de mis decisiones. ¿Entendemos? Bueno, otra es que la alabanza es reconocer quién es Dios, por favor. Y por eso ensalzamos, honramos, magnificamos su nombre, porque sabemos quién Él es y sabemos quiénes somos nosotros. Para ser un poco dramática, somos esos gusanos podridos de la cabeza a los pies. Así nos perfumemos y nos pongamos de todo, seguimos siendo pequeños delante de Dios, pero grandes, porque Él nos hizo justos. Porque Él nos hizo merecedores con su sangre preciosa. Entonces ahí, cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos el valor de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, es un privilegio. Y cuando reconocemos allí eso, de que quién es Dios en nuestra vida, pues solo salen oraciones, súplicas, alabanzas,
de gratitud, de amor, sabiendo que Él, al que está sentado en el trono, y empieza a salir aquella alabanza, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Y empieza mi corazón a elevar un cántico de adoración a Dios. Esa es tener agradecimiento a Dios. Eso es exaltar a Dios. Proclamar que Él es grande, majestuoso, Él es todopoderoso, Él es fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eso es alabar a Dios. Se lo digo en oración, se lo digo con cánticos, en forma de rana, en forma... Porque es darle honra a quien honra se merece. Alabar a Dios es reconocer su poder, su amor, su bondad, su misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida es. Todo eso, hermanos, que salga de un corazón, como quiera salir, pero de un corazón de un adorador. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca sopranos, ni gente que canta bien, ni canta mal, ni un tú sí que vales. De ninguna manera. Lo que busca son hijos delante de su Padre, agradeciéndole eso precisamente, que somos sus hijos. Porque solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Eso es lo que quiere escuchar el Señor. Que lo reconocemos en todos nuestros caminos. Esa es la alabanza. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y tú alabas a Dios? Si yo les digo, Dios no rechaza oración, ¿qué me van a decir? Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Amén. Eso, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¿Qué? Cuando Él extiende su mano, oh, alaba. En la prueba, si estás llorando, no importa nada. Tu alabanza Él escuchará. ¿Qué más? Sanando heridas, abriendo caminos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confía. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a alabar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aunque queden sin voz, hermanos, aunque desfallezcan sus fuerzas, alaba a Dios. Así de sencillo. Esa es la alabanza. Eso es lo que quiere escuchar de nuestro corazón el Señor. Y nos vamos a quedar aquí. ¡Ah! Qué mal, ¿verdad? Pero hay que respetar los tiempos. Y una de las cosas es que el Señor tiene sus tiempos, hermanos. Y esa alabanza va a fluir de sus corazones. Y esa gratitud va a fluir de sus corazones. Y ese reconocimiento a Dios va a fluir de sus corazones si dejan que su palabra, que su gran amor toque sus vidas y verán que de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a quedarnos aquí para la próxima clase. Por favor, hágame el ejercicio de autocompletación, ¿verdad? Que queda desde el inciso A hasta el inciso G
comenzando por el Salmo 100. Entonces, me van a hacer la tarea. No sé si los que me trajeron la tarea me la pueden entregar, pero nos vamos a despedir antes de la oración. Ay, por favor, un aplauso para la hermana. Por favor. Ay, ¿cuántos trajeron la tarea? ¿Cuántos nos trajeron los deberes? Hay 2, ¿quieren más? Los demás ya no entraron al cielo, ¿eh? Es broma, hermano. Recuerden que es para el Señor. Esa es una alabanza a Dios que ellas trajeron también. De su corazón, ¿verdad? Traer un deber, no para la maestra, sino para agradar a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Porque tus dichos están en nuestra boca, Señor. Porque nos enseñas a alabarte, a glorificarte, a magnificar tu santo nombre a través de la alabanza, Señor. Gracias porque reconocemos tus maravillas. Grandes son tus maravillas, Señor, oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De lo que hay y de lo que no hay, tú eres Dios, Señor. Tú eres el Todopoderoso, eres el Santo, eres invencible. Oh Santo de Israel, esperamos tu regreso. Cuando tu pie ponga allí la planta en el monte santo de Sión, Señor, las naciones reconocerán que tú eres Dios. Gracias, Padre, porque vienes por tu iglesia. Vienes por una iglesia preparada. Una iglesia que esté sin mancha y sin arrugas delante de ti, Señor. Vienes y te mueves en la alabanza de tu pueblo, Señor. Por eso nos mandas a alabarte, porque sabes que ahí derramas bendición para tus hijos. Gracias porque es donde nos das gozo a través de la alabanza. Gracias porque es allí donde vienen los frutos del Espíritu y todo dolor se va y venga la alegría y viene el gozo en nuestra vida. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor y tu bondad. Te bendecimos, Padre, y sabemos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida en el nombre de Jesús. Amén y amén.